Amigos, saludos, señores, todos sean bienvenidos a su espacio Migración al Día desde la República Dominicana, especialmente desde el norte de República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Aquí Gregory López, consultor de inmigración de López Migration Service, la empresa líder en asesoría migratoria. Señores, esta noche tenemos un banquete de programa, ya que contamos con uno de los mejores abogados de inmigración desde la Ciudad del Sol, Miami, el señor Luis Victoria. Antes de presentarlo, yo quiero leer algo en pantalla, ¿verdad? Parte de lo que tiene que ver con su carrera como profesional, como abogado. Así que vamos a ver primero, antes de iniciar ya con a compartir con este excelente comunicador, con este excelente abogado, con esta superestrella de la inmigración. Aquí tenemos en pantalla parte de lo que es su vida profesional. Vamos a ver si a través de su plataforma oficial, abogadoluisvictoria.com, que yo quiero que usted siga esa plataforma, esa página, dice experiencia laboral como abogado. Luis Victoria es un abogado con licencia otorgada por el Florida Bar Colegio de Abogados para practicar casos estatales en la Florida y federales en todos los 50 estados de los Estados Unidos. Además, es abogado colombiano con licencia otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, con especialización en Derecho Administrativo y orgulloso ciudadano de los Estados Unidos. Igualmente, el doctor Victoria es doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad San Tomás, Miami, Florida, Estados Unidos, y abogado de la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Es uno de los únicos abogados colombianos en el estado de Florida con licencia tanto en Colombia como en los Estados Unidos. El doctor Victoria brinda representación bajo el ámbito legal de los Estados Unidos en asuntos de inmigración durante audiencias magistrales, audiencias individuales, variedad de peticiones basadas en la familia, ajuste de estatus, peticiones de pariente extranjero y visas de empleo, tales como EB5, EB1, habilidades extraordinarias, profesionales de O1, H1B, ejecutivos y gerentes multinacionales L1A y PERM. Igualmente, el abogado Victoria puede representar clientes en variedad de ámbitos legales, tal como asuntos de derecho de familia, divorcios, daños personales y asesoría de negocios nacionales e internacionales, entre otros. Señores, eso es parte de la vida de este gran profesional del derecho, el señor Luis Victoria, que está con nosotros en esta hermosa noche aquí en su espacio Migración al Día. Así que recibamos con el cariño de todos ustedes a este gran profesional del derecho, Luis Victoria. Hermano, muy buenas noches, bienvenido. Apreciado Gregory, bueno, muy complacido de esta bienvenida, muchas gracias y el honor es mío, aquí con toda la humildad del mundo desde la ciudad de Miami. Muchas gracias por tu valiosa invitación, por favor. Qué bueno, hermano. Para mí es un placer contar con un hombre tan profesional como usted y sobre todo tan ocupado. Gracias por dedicar parte de su ocupado tiempo para compartir con nuestros seguidores de este canal de YouTube, López Migration Service desde la República Dominicana. Iniciamos dando nuestras redes sociales. Vamos a ver dónde encontramos a Luis Victoria. Ya hemos presentado por ahí su plataforma oficial. Cuéntanos más de ti, hermano. Bueno, no, soy colombiano originalmente, emigré aquí a los Estados Unidos, Gregory, hace como unos 20 años más o menos. Emigré a través de una visa que se llama la EB1, a través de las habilidades extraordinarias, a través del talento, porque soy practicante de artes marciales. Abrí mi academia de karate hace muchos años, casi 20 años. La tuve por un buen tiempo aquí en Miami. Y a eso me dedicaba, y aparte que soy abogado en Colombia, entonces cuando vine estudié acá otra vez y heme aquí, Qué Gregory, y bien. ya Bueno, abogado, pues exactamente. excelente, excelente. Luis, ¿tenemos alguna información fresquecita? ¿Tenemos algo novedoso? Porque tú sabes que la inmigración es muy cambiante. Ahora Ajá. lo que es rojo, mañana es, bueno, mañana no, en segundo es negro. ¿Tenemos alguna información fresquecita para nuestros seguidores acá? Bueno, muchas cosas, y te quiero decir que eres pionero de una noticia muy buena para los venezolanos. Yo creo que va a ser como una hora, el juez federal Edward Chen de California bloqueó la decisión de la secretaria Nohen del Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, respecto de la designación de los venezolanos
que contaban con el beneficio de TPS, que se supone que iba hasta abril 7. Este grupo de tepecianos que tenían el TPS del 2023, el juez bloqueó esta decisión a través de una demanda que se llevó a cabo, y pues obviamente en este instante se pospone este bloqueo, es decir, esta decisión del Departamento de Seguridad Nacional, y obviamente sigue en vigencia no solamente el TPS, sino también el permiso de trabajo que proviene de ese TPS. Así que, pues, de Gregory, esta es la noticia bastante fresca que tenemos en este instante. Bueno, realmente, o sea que ya los tepecianos, la gente de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití, pueden estar tranquilos por lo menos por el momento. Bueno, la decisión es más enfocada a los venezolanos, a 350,000 venezolanos, Wow. porque el juez Edward Chen y toda esta demanda estaba, digámoslo así, como seccionada en relación con los venezolanos. Estábamos, digamos, enfocados en esta demanda en específico, y el juez, dentro de su conclusión, dentro de su fallo final, es decir, dentro de esa decisión, expresó que en una semana, a partir de hoy, 31 de marzo del 2025, vamos a encontrar la posibilidad de que, uno, el gobierno del presidente Donald Trump apele esta decisión. Número dos, dentro de la enmienda que existe para el fallo, que se tenga la posibilidad de incluir la pospuesta de la terminación de la designación para los haitianos, e igualmente que se pueda posponer para los venezolanos hasta octubre del 2026. Así es. ¿Y cuál es la situación de los venezolanos en este momento en su país, Luis? ¿Cómo está esa situación para ellos regresar a su patria? Bueno, ese fue uno de los dilemas de la demanda, puesto que el gobierno expresó en su momento que se terminaría este TPS, y todavía sigue en la demanda, ¿no? Ya que Venezuela tiene una situación, se supone, según el gobierno, mucho mejor que lo que había antes. Es decir, que Venezuela como país tiene una mejor economía, tiene un mejor, digamos, nivel de vida, también hay más seguridad, etcétera. Pero a su vez, pues existen contradicciones, ya que todavía sigue el gobierno dictatorial y no se permitió democráticamente que ingresara el nuevo presidente electo, en su momento Edmundo. Y pues todo esto ha generado mucha controversia por parte de las decisiones del presidente Donald Trump, ya que, bueno, en fin, el juez Edward Chen está expresando que todo esto que ha dicho el gobierno no tiene fundamento. Primero que todo, excedió sus poderes. Número dos, no tuvo en cuenta las reglamentaciones procedimentales para terminar el TPS. Y número tres, existía una serie de actos discriminativos hacia Venezuela. Así es. Mira, Luis, en este momento muchos residentes de Estados Unidos están en una pequeña incertidumbre, muchas noticias, digo yo, que alarmante en Estados Unidos sobre los residentes, que si no pueden salir de Estados Unidos, que ya están parados los procesos de residencia, qué es lo que se está moviendo realmente y de dónde han salido estas noticias que tienen a la gente alarmada, especialmente aquellos residentes que no le dan buen uso a su residencia. Gracias, Gregory, por brindarme esta oportunidad de expresarle a tus suscriptores, y a través, pues, obviamente, de este prestigioso medio, ya que no es cierto, esto es especulativo, no hay que alarmarse. Digamos que si un residente permanente tiene ese estatus de residente como tal legal aquí en Estados Unidos, no existe ningún tipo de decisión en este instante de qué alarmarse. Es decir, que si la persona tiene su residencia permanente y esta persona no ha cometido, por ejemplo, felonías, crímenes agravados, o tiene otro tipo de inadmisibilidades, no tendría por qué preocuparse. Ahora bien, lo que sí generalmente, y no solamente para los residentes permanentes, debería preocupar es que existen unas nuevas regulaciones, existen inclusive no nuevas regulaciones, siempre ha existido, de que si un residente permanente comete inadmisibilidades o entra en ese ámbito de las inadmisibilidades, pues por consiguiente esta persona, al salir de los Estados Unidos y volver a solicitar dicho ingreso, tendría
muy posiblemente peligro de que sea deportado. Vamos a dar un ejemplo, aquella persona que quizás ya tiene una condena en su contra por haber cometido quizás, Gregory, una felonía que es un crimen agravado. Sí. Vamos a hablar quizás de, no sé, un hurto calificado o un hurto de mayor cuantía, etcétera. Estas personas, pues obviamente de acuerdo a las nuevas regulaciones, tendrían mucho riesgo de salir de este momento de los Estados Unidos, ya que a su ingreso el oficial de inmigración del puerto de entrada puede cuestionar a esta persona y pues por consiguiente puede transferirlo a un proceso de remoción. O sea, la recomendación del abogado en este momento es que aquellas personas que tienen pendientes con la justicia no salgan de Estados Unidos hasta tanto su caso quede totalmente resuelto. Es correcto. Lo principal es que estas personas acuden a un abogado de inmigración para que a su vez se les realice un análisis bien específico de su caso en particular, porque Gregory, existe una tendencia de que se comparen las personas con otros casos y eso no debe ser así, porque como tú sabes que estás en este ámbito también de trabajo, no se pueden comparar los casos, es decir, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, ¿qué sucede? La persona cometió un crimen, bueno, vamos a analizar ese caso, si hay una condena, bueno, muchos aspectos que giran en torno a esta persona. También otro ejemplo que pudiésemos dar es aquella persona que es un residente permanente condicional, es decir, una persona que tenga que llevar a cabo el levantamiento de las condicionalidades. Recientemente, en febrero 28, USCIS emitió un memorándum en el cual expresaba muy claramente que si estas personas tenían un NTA, una notificación para comparecer ante la Corte de Inmigración, no deberían salir porque si al ingreso pues se da cuenta ese oficial de inmigración que estas personas son sujetas de una NTA por algún tipo de violación, entonces se transferiría inmediatamente este individuo a la Corte de Inmigración, teniendo el riesgo de que sea revocado dicho beneficio migratorio y posteriormente sea deportada esta persona. Así es. Nosotros hemos dicho, Luis, que todo lo negativo algo positivo tiene. Por ejemplo, algo positivo de los atrasos de inmigración debido a la pandemia es que ya prácticamente todas las personas que entran a Estados Unidos a través de un matrimonio le entregan la residencia de 10 años porque tienen más de 2 años de casado con esa persona al entrar a Estados Unidos debido a estos grandes atrasos. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. Sin duda alguna, desde esa perspectiva puede ser positivo, ya que si la persona ya cuenta con una residencia permanente de 10 años, pues tiene más seguridad. No obstante, si me permites, pues opinar, realmente es importante que las personas cuiden su buen carácter moral, Sí, que sí. cuiden sus acciones, porque hay nuevas regulaciones, Gregory. Por ejemplo, está la Leak and Really, que es un nuevo acto legislativo que recientemente, hace tan solo un mes, firmó el presidente Donald Trump como ley a raíz, pues, obviamente de la muerte atroz de un estudiante en Georgia de medicina, en donde pues se dieron unas nuevas regulaciones para poder deportar de manera expedita a inmigrantes que quizás de pronto hayan cometido crímenes tales inclusive de menor cuantía como shoplifting. Así que ahora se tiene que cuidar muchísimo todos los inmigrantes, es decir, que cuiden sus conductas, que cuiden su manera de actuar y que, es decir, su buen carácter moral lo mantengan siempre por lo alto. Así es. Luis, una pregunta. Aquellas personas que tienen residencia condicional de 2 años y su esposa o esposo ponen el divorcio, están divorciados, ¿qué puede pasar con ese inmigrante? ¿El ex esposo podría deportarle? Cuéntame de esa partecita. ¿Qué hacer para conseguir ya la residencia permanente de 10 años? Una excelente pregunta, mi apreciado Gregory, porque recordemos que si la persona, vamos a hacer un repasito aquí de 10 segundos, la Ujú. persona que fue sujeta de esta residencia permanente condicional es porque llevaba un matrimonio de menos de 2 años de antigüedad, entonces el gobierno, el USCIS, le brinda la posibilidad a esta persona, a este beneficiario de esta residencia, de que tenga por lo menos un periodo de 2 años más para efectos de ir analizando si el matrimonio era de buena fe o no. Ahora bien,
existen 3 excepciones que la ley contempla para que la persona pueda llevar a cabo el levantamiento de dichas condicionalidades. Y una de ellas es que el beneficiario de esta residencia permanente condicional se haya divorciado del peticionario. Es decir, esta sería una de las excepciones y no requiere entonces, bajo esta excepción, que la persona lleve a cabo la remoción de las condiciones dentro del periodo de 90 días antes del vencimiento de dicha residencia permanente condicional. Otra excepción que podemos encontrar, mi querido Gregory, es cuando existe desafortunadamente la posibilidad de violencia doméstica y entonces este beneficiario pues es sujeto o sujeta víctima de dicha violencia familiar, así que pudiese argumentar también la posibilidad de enviar el levantamiento de las condiciones antes de este periodo de 90 días. Y por supuesto, la más natural que sería la muerte, el fallecimiento del peticionario, lo cual también le brindaría esta opción al beneficiario de dicha residencia. Qué bien, qué bien. Mira, escuchamos siempre y hemos visto algunos casos de personas que están en ajuste de estatus, sin embargo, no tienen que ir a entrevista para otorgarle una residencia. ¿En cuáles casos sucede esto de exención de entrevista en estos ajustes de estatus? Bueno, esto sucedía mucho en la época del presidente Joe Biden. Se estaba haciendo como una excepción, digamos, a la regla general que siempre ha sido que exista una entrevista con el oficial de inmigración con el objetivo principal de corroborar a través de una entrevista exhaustiva si este matrimonio, estamos hablando pues de residencias permanentes que provienen de Ujú. matrimonios, es de buena fe. En otras palabras, es para corroborar básicamente ese good faith marriage, es decir, las bona fides que existe verdaderamente un matrimonio con el propósito de crear una familia, con las bases pues que ya sabemos fundamentales para ello. Ahora, el presidente Donald Trump, si bien todavía no se han expresado en este gobierno de la obligatoriedad de esa entrevista, sí podemos encontrar los antecedentes más recientes en el 2016 hasta el 2020, donde era de obligatorio cumplimiento que estas personas fueran a una entrevista obligatoria con el oficial de migración para poder que tuvieran la opción de que les fuese adjudicada la residencia permanente. Sin embargo, estamos viendo a través de estos 2 meses y medio aproximadamente después de la posesión del presidente, que hay unas nuevas directrices por parte de USCIS donde están muy al tanto de los matrimonios fraudulentos o conductas delictivas o también personas que quizás hayan falsificado de manera intencional con el objetivo de tergiversar materialmente un hecho. Entonces, los oficiales de inmigración están muy pendientes de este tipo de conductas con el propósito de negar una solicitud de una residencia. Y sí lo estamos viendo a menudo, Gregory. Así es, mira, nosotros siempre hablamos a las personas, señores, lo más importante son las evidencias en una petición de esposo. Muchas evidencias, especialmente en aquellos casos que hay gran diferencia de edad, en aquellos casos que no hay hijos en común. A diario vemos que los oficiales consulares están muy exigentes, lo de aquí también. Yo sé que lo de allá de inmigración también, pero lo de aquí está muy exigente. Conocemos de casos de personas que no tienen buena asesoría, que no tienen buenas evidencias. Ellos le envían los casos para NBC, para inmigración, y dicen que sus casos son falsos. O sea que usted se casó para beneficiarse de una residencia, pero casos de reales de esposos. ¿Cuál recomendación le da Luis Victoria a aquellas personas que tienen una petición por amor para la hora de una entrevista, tanto aquí como allá? Sí, indudablemente, lo más importante es que tengan unas evidencias contundentes en relación con la buena fe del matrimonio, que estas relaciones, a pesar de que son fundamentadas en la buena fe, deben tener siempre muy ordenados todos sus documentos al momento de Así la es. entrevista respectiva, que pues obviamente como seres humanos que somos debemos hacer un entrenamiento con el propósito fundamental de realizar, digamos, preguntas cotidianas con el objetivo de que cuando vayan a esa entrevista tengan menos probabilidades de fallar. Estas son preguntas, digamos, de índole cotidiano, en donde las personas van a tener que estar al tanto, inclusive de las más inusuales cotidianidades, como por ejemplo, cuál es tu color favorito, tu comida favorita, etcétera. Pero hay veces, en ocasiones, pues obviamente las personas son sujetas de ese nerviosismo propio del momento, pues, de esa entrevista
Entonces, lo ideal es que haya un entrenamiento, que haya una guía también profesional para efectos de que minimicen todos esos riesgos que puedan existir en el momento de la entrevista respectiva. Perfecto, dos casos, Luis. Entré sin inspección, entré por frontera, estoy dentro de Estados Unidos y entré con visa. ¿Cuál es la forma de yo legalizarme, conseguir papeles, entrando con visa y entrando sin inspección? Claro, esa es una excelente pregunta porque si la persona ingresó de manera irregular, Gregory, entonces habría que mirar exactamente ese caso en particular, porque lo que decíamos hace tan solo unos minutos, todos los casos son distintos, tienen características y particularidades que lo hacen único. Entonces, bueno, vamos a decir que una vez ya nosotros hayamos hecho ese análisis respectivo, Gregory, entonces vamos a mirar si esta persona que ingresó de manera irregular tiene la posibilidad de por lo menos iniciar un proceso de una petición. Vamos a hablar, digamos, que un ejemplo específico de esta persona contrajo matrimonio con un ciudadano americano. Y esta persona, pues obviamente, al contraer dicho matrimonio, tendría que eventualmente solicitar un perdón migratorio por la presencia ilegal. Sin embargo, hay que mirar otros aspectos pues propios de este tipo de proceso en donde podríamos señalar si esta persona se encuentra ya en una jurisdicción de una corte de inmigración, porque aquí viene mucho a jugar todo lo que tiene que ver con las jurisdicciones. Recordemos que el ajuste de estatus se envía a USCIS porque esa es la jurisdicción respectiva, pero cuando ya la persona pasa a la corte de inmigración, entonces sería otra jurisdicción, que en esta ocasión sería ya el EOIR, que es la corte de inmigración. Entonces el juez, para la mayoría de casos, ya no tiene esta jurisdicción respectiva, para lo cual toca llegar a la posibilidad de que se cierre esta corte de inmigración para que eventualmente la persona pueda lograr llevar a cabo su perdón migratorio y posteriormente pues seguir con el proceso consular y bueno, ya sabemos, obtener su visa y posteriormente cuando venga lograr la residencia permanente. Al contrario de ello, si en ese mismo ejemplo, como lo expresábamos, la persona llegó de manera ya legal, fue inspeccionada, fue admitida o recibió un parol a través de un puerto de entrada, entonces esta persona pues ya cumpliría a cabalidad uno de los requisitos más esenciales y más difíciles en ocasiones de satisfacer del artículo 245A, en el cual obviamente ya se puede expresar que tiene un estatus legal y además de eso tiene una admisión después de haber sido inspeccionada. Entonces, si se casa con ese familiar inmediato, entonces ya tendría la posibilidad de el envío de un caso concurrente, es decir, de la petición, a su vez también con un ajuste de estatus y pues obviamente no tendría que llevar a cabo un perdón migratorio. Pero cada caso tiene sus particularidades, Gregory, así que habría que analizar con mucho detenimiento las características de estos casos, porque existe la posibilidad también que se case con un residente que no sería la misma satisfacción, ¿no? Así es, o sea que si se casa con un residente, ya después de los 6 meses le pasa lo mismo que el que entró sin visa, que necesita el perdón para salir de Estados Unidos a un proceso consular, ¿correcto? Es totalmente correcto, hay que mirar, tú que sabes que tienes tu expertise en la parte de boletín de visas y todo lo que tenga que ver con procesos consulares, pues obviamente hay que jugar también con el boletín de visas, mirar si la persona ya tiene, quizás en muchas de estas personas han entrado afortunadamente con una visa de turista y con una petición I-130 de un F2A, etcétera. Entonces tendríamos que mirar si ya esa I-130 está current en relación con la tabla B del boletín de visa. Y algo muy importante, que tengan en cuenta los otros elementos del 245A, que son inadmisibilidades, en fin, que tengan otro tipo de análisis también más exhaustivo para que no incurran en esos errores, porque es lo que más vemos recurrentemente, Gregorio. Así es. Luis, una pregunta. ¿En qué momento se solicita el perdón por presencia ilegal? Tanto a las personas que se casó con residente, luego hizo un ajuste de estatus de los 6 meses, como el que entró ilegal. Cuando sometemos la I-130, cuando la petición es aprobada. ¿Y qué hacer con el Centro Nacional de Visa para que nos paralice el caso? No nos vaya a llegar la cita antes del perdón. ¿Cómo se maneja esa partecita ahí? Muy buenas preguntas. Lo primero es que el perdón de I-601A solamente se pudiese enviar siempre y cuando se haya aprobado ya la I-130. Perfecto. Recordemos que para que se pueda enviar este perdón I-601A, que por cierto es uno de los casos más complejos que puedan existir, porque el nivel de estándar es bastante alto, es decir, tendríamos que satisfacer un estándar que se denomina Extreme Hardship, la dureza extrema. Entonces, para nosotros poder llegar a presentar este perdón de manera idónea,
Tendríamos que primero, vuelvo y repito, tener una I-130 aprobada, que esta I-130 ya haya sido transferida al National Business Center o NBC para efectos de que ya me den la apertura del SEAC y que posteriormente este beneficiario ya a través de su propia cuenta pueda llevar a cabo el pago de las tarifas gubernamentales, pues obviamente de lo que tiene que ver con el Affidavit of Support e igualmente también el fee, la tarifa en relación con la aplicación de la visa de inmigrante. Ya una vez se haya realizado ese pago, entonces nosotros cumplimos a cabalidad varios elementos para efectos de poder nosotros estructurar el perdón migratorio. Es importante mantener un contacto con el NBC para efectos de que si no pasa el año, entonces mantengamos esa cuenta abierta, mantengamos ese diálogo constante con el National Business Perfecto. Center con el propósito de que no se nos cierre eventualmente, porque puede suceder que se cierre, ¿no? Pero entonces es más difícil reabrirlo en ocasiones, incluso, pues como tú lo sabes, puede ser bien negativo esa acción por parte del National Business Center. Así es, una persona que se ha removido de Estados Unidos, deportado, ¿cuál es el castigo realmente? Porque la gente se confunde, ¿son 5 o son 10 años las personas que remueven de Estados Unidos por entrar ilegal? Habría que mirar los casos en particular, mi querido Gregory. Lo primero que hay que mirar exactamente es cuántos días básicamente estuvo esta persona de presencia Perfecto. ilegal en Estados Unidos con el propósito de ya poder inferir cuál es el castigo exactamente para esa persona. Vamos a hacer el ejemplo de que la persona básicamente estuvo más de 180 días después del vencimiento de su estatus legal, pero menos de 365 días. Si esta persona sale de los Estados Unidos, tendría básicamente un castigo de 3 años. Pero si esta misma persona sale con el mismo, digamos, ejemplo, más de 365 días después de haberse vencido su estatus legal, el castigo es por 10 años. Pero si nosotros vemos que haya de pronto el caso de una deportación expedita o expedited removal en Ujú. un puerto de entrada, regularmente existe un castigo de hasta 5 años. Entonces hay que mirar exactamente, las personas se confunden mucho aquí, querido Gregory, con las maneras como pudiesen entrar a una inadmisibilidad respectiva, porque no es lo mismo un caso que el otro, ¿no? Así es, así es. Bueno, realmente, señores, estamos hoy conversando con esta superestrella de la inmigración, el abogado Luis Victoria. Un gran placer para nosotros. Vamos a invitar a la gente a que compartan la transmisión, por favor, y le den like a este video. Luis, aquellas personas que son residentes en los Estados Unidos, pero lamentablemente, por una razón u otra, residen fuera. ¿Cuáles son los tips, los consejos que usted le tiene a esas personas ahora mismo en este gobierno del presidente Trump para poder cuidar esa residencia? Bueno, lo primero que hay que, y muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla, Gregory. Las personas que son residentes permanentes, del mismo nombre se puede inferir que las Claro, personas deberían vivir acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero como tú lo mencionas, en muchas de esas ocasiones encontramos que estos residentes permanentes, por una u otra razón, viven fuera de los Estados Unidos y quizás posteriormente piensan que se van a quedar más de un año por fuera. Yo recomendaría que estas personas tengan en cuenta los siguientes aspectos. Si la persona no tiene esos planes y va a salir de los Estados Unidos, que no salga más de 6 meses, preferiblemente, porque si salen más de 6 meses, entonces cuando regresen van a ser sujetos de inspección y admisión, es decir, van a ser interrogados por haber salido más de 6 meses. Ahora bien, si la persona tiene el plan ya, digamos, anticipado de salir más de un año de los Estados Unidos, entonces esta persona básicamente debería o tiene que llevar a cabo una aplicación de un Re-Entry Permit o un permiso de reingreso. Una vez, bueno, y estando aquí en Estados Unidos, antes de salir, debe llevar a cabo esa solicitud. Una vez ya lo haya hecho, entonces la persona puede irse y quizás puede obtener posteriormente este Re-Entry Permit y se lo pueden enviar, por decirlo así. La persona ya con ese Re-Entry Permit puede quedarse hasta un periodo de 2 años por fuera de los Estados Unidos sin peligro de abandonar su residencia permanente. Lo contrario ocurriría si la persona no tiene este permiso de reingreso. Si sale al año de haber salido, ya existe algo que se denomina, Gregory,
una presunción de abandono, lo cual es bien complicado porque la persona tiene muy pocas opciones de recuperar ese estatus de residente permanente, solamente sería a través quizás a través de una SB1, etcétera, lo cual pues es bastante discrecional. Sin embargo, estas son las recomendaciones más importantes para esta persona residente permanente. Así es, sí, yo le digo a las personas, señores, traten de no durar más de 6 meses y si van a durar más de 6 meses, no lleguen al año porque el oficial te deja entrar si quiere. Legalmente ya perdiste tu residencia. Tendría que solicitar ese proceso que se llama residente que regresa o en su defecto una nueva petición. Luis, entonces, este proceso, el Rentee Permit, el permiso de reentrada, ¿qué tiempo está durando en Estados Unidos? Porque mucha gente dice, Gregory, ¿lo puedo solicitar estando aquí en República Dominicana? Digo, no, porque tienen que tomarte huellas allá. Explica un poquito esa partecita ahí. Sí, precisamente como te lo expresaba antes, la persona debe llevar a cabo ese proceso antes de irse de los Estados Unidos. Una vez lleve a cabo dicha solicitud, como tú lo expresabas, debe esperar el proceso respectivo de sus huellas, etcétera, para efectos de ya poder irse. No importa que se vaya, el proceso ya se inició mientras la persona estaba aquí, pero pues obviamente eso es lo ideal. Ahora bien, ¿cuánto puede durar? Esto es un poco discrecional por parte de USCIS, pero digamos que en muchas ocasiones puede durar un promedio de aproximadamente entre 8 a 12 meses. Esto depende mucho, fluctúa del lugar donde pues obviamente se esté llevando a cabo el proceso específico. Muchas personas nos dicen, Gregory, el ajuste de estatus es legal, yo puedo entrar a Estados Unidos y hacer un ajuste de estatus. Digo, en ese momento es ilegal. ¿Y por qué? Bueno, realmente tú estás entrando con la intención de hacerlo y eso es algo que debe darse dentro de Estados Unidos. Pero una vez ya dentro de Estados Unidos, ¿en qué momento yo puedo someter un ajuste de estatus? ¿3 meses, 4, 5? ¿En qué tiempo exactamente, Luis? Buena pregunta. De igual manera, hasta hace unos años, como tú sabes, existía una reglamentación que se denominaba los 90 días, ¿no? Incluso también existió otra reglamentación, Gregory, como tú lo sabes, Ujú. de 60 días. Esto con el propósito de que se pudiese deducir o inferir de acuerdo a las conductas de la persona aplicante si violó o no ese intento de emigrar. Es decir, recordemos, y gracias por poner esta pregunta, porque muchas personas violan ese principio de la Sí, sí. intención de emigrar cuando vienen a los Estados Unidos. Sobre todo yo sé que en el ámbito dominicano, cuando vienen con Ay, perdona que traiga de ejemplo a los dominicanos, pero yo sé que estoy con dominicanos, o sea que no hay mucho prejuicio aquí. Entonces, vienen con su visa de turista y vienen con dicha intención. No, la intención no se puede desarrollar antes, se puede desarrollar después. sí. Una vez fue admitida la persona, inclusive no existe después de la modificación de este principio, digamos, reglamentario de USCIS, ya no existe la regla de los 90 días. Ahora, ¿qué principio existe en USCIS y cuál es el principio que se aplica? El de la persona razonable, que en inglés se dice as a reasonable person will do. ¿Qué sucede con eso de que la persona es razonable? Es decir, nosotros encontramos que la persona razonable tendría varios aspectos determinantes para poder llevar a cabo ese inicio de su ajuste de estatus bajo la totalidad de las circunstancias. ¿Eso qué significa? Que la persona puede haber ingresado y quizás, bueno, vamos a exagerar un poco, mañana puede cambiar su intención, porque quizás encontró el amor de su vida, quizás tenía una petición, pero se dio cuenta que ahora estaba current, entonces vamos a llevar el ajuste de estatus, pero su intención era venir a pasear y de regresarse una vez ya se culminara su intención temporal de venir acá a los Estados Unidos de paseo. Pero esa intención puede cambiar de acuerdo a la razonabilidad y de acuerdo a la totalidad de las circunstancias. O sea que no existe en este momento un tiempo específico. Ahora, si tú me preguntas en la práctica, claro, esto no es un consejo legal, en la práctica a mí me gusta esperar los 90 días, ¿no? Pero eso no obstante, no quiere decir que esta es la regla que se use en este instante, ¿no? Sí, sí, sería importante esperar los 90 días porque ellos pueden asumir. ¿Y cómo este hombre se enamoró en 3 días? Pero ya 3 meses, por lo menos 90 días, ¿verdad? Bueno, el amor a primera vista hay veces ocurre, Eso mi existe, eso apreciado Gregory. existe. Luis, la realidad de las deportaciones en el gobierno del presidente Trump.
mucha gente escondida, que entraron por frontera, que entraron con visa, se quedaron. La realidad en este momento de las deportaciones y el proceso de todo aquel que entró sin inspección debe registrarse en un sistema que tiene el presidente. Sí, sin duda alguna aquí, pues obviamente hay muchísimos aspectos de los cuales pudiésemos hablar, pero la realidad pudiésemos dividirla en diferentes aspectos. Lo primero que hay que mirar es si la persona tiene en este momento un alivio migratorio o tiene una protección determinada. ¿Por qué? Porque esta persona, este inmigrante, si no tiene una protección de alguna índole, algún beneficio migratorio, tendría vulnerabilidad. Ahora, encontramos otros grupos de análisis en los cuales, por ejemplo, estos inmigrantes ya tienen una orden de deportación. Es decir, que se llevó a cabo un proceso, se llevó a cabo, digamos, un proceso de remoción ante la Corte de Inmigración y por una u otra razón ellos ya son sujetos de una orden de deportación. Estas personas básicamente tienen la vulnerabilidad más alta dentro de los niveles de deportación para que se ejecute dicha orden a través de ICE, que es la agencia federal que se encarga de la ejecución de esta orden de deportación. Otro grupo son aquellas personas que han sido también sujetas de una orden de deportación, pero en ausencia, en absencia se dice. Estas personas fueron las que, sin duda alguna, por alguna quizás falta de notificación, cambiaron la dirección y no notificaron, que eso es uno de los elementos más importantes que debe llevar a cabo siempre un inmigrante, estar notificando estos cambios de dirección o quizás porque nunca recibieron la notificación de esta corte, etcétera, fueron sujetos de esa orden de deportación en ausencia, también son básicamente vulnerables para que sean deportados. Y otros grupos, pues como para resumir un poco la respuesta, serían aquellas personas que son sujetas o han sido partícipes de crímenes y ya tienen unas condenas en contra, específicamente crímenes como felonías, es decir, crímenes agravados, e incluso te podría decir, Gregory, también crímenes de menor cuantía, porque las nuevas regulaciones también incluyen, por ejemplo, delitos como hurtos de menor cuantía. Así que todas estas personas son vulnerables, aquellas personas que también han sido sujetas de DUIs, es decir, manejar embriagado, pero donde hayan, por ejemplo, lesiones personales es gravísimo. Así que estas son las deportaciones más comunes en este instante, personas que han fallado, personas, te voy a decir tres crímenes, y perdona que me extienda un poco más, Excelente. tres crímenes, apreciado Gregory, que son nefastos en este momento en Estados Unidos, y el primero de ellos es violencia doméstica. Wow. Es nefasto para las... Bueno, en realidad, como tal, es un crimen bastante atroz, ¿no? Pero para deportación es básicamente el número uno de los crímenes más apetecidos para ser deportados. Es decir, la vulnerabilidad número uno es violencia doméstica. Número dos, básicamente, son aquellas personas que han cometido DUIs, han manejado embriagadas, pero con un aditamento especial. Hubo lesiones personales en un accidente que se produjo a raíz de que esta persona iba embriagada. Eso es nefasto. Y si ya ha sido reincidente, si tiene más de 2 DUIs, es prioridad para deportación. Y número tres, el shoplifting, es decir, personas que hayan hurtado, así inclusive que sea de menor cuantía, también son muy vulnerables. Esos son los tres crímenes y básicamente eso es lo que sucede en este momento, apreciado Gregory. Así es. Una persona que entró ilegal, se casó, ya está en un proceso, ¿eso lo ampara para una deportación? ¿Lo ayuda? ¿Estar Esto, casado? sí, gracias por esa pregunta también, porque esto es muy circunstancial y no necesariamente, vamos a decir, bajo la perspectiva de que esta persona beneficiaria de una petición familiar solo tenga esa petición, digamos, en curso, quizás. Digamos que, por ejemplo, se casó con un residente permanente y tenga una I-130 en curso, no lo protege para nada. La petición sola no lo protege para nada. La petición de empleo, I-140, tampoco lo protege para nada. Digamos que la persona ya tiene una I-100 aprobada, tampoco te protege para nada, pero no quiero decir que las personas que tengan esa posibilidad de una I-130, llevarla a cabo y quizás que se las hayan aprobado, no sirva para nada, no, sí sirve, pero no los protege, pero sí sirve ¿en qué sentido? En que con base en esa I-130 puede iniciar quizás un ajuste de estatus, en que con base con ese I-130
puede llevar a cabo, digamos, la solicitud de cerrar una corte de inmigración para poder llevar a continuación un ajuste de estatus. Ahora, las personas que tienen una I-601A para poder llevar a cabo un perdón migratorio, solo con el hecho de enviar ese proceso no están protegidas. Entonces, es importante que miremos bien las circunstancias de la persona, cuál es esa petición exactamente, para mirar si puede o no estar protegida. Regularmente quienes están protegidos son aquellos aplicantes de ajuste de estatus. Esas personas sí están protegidas. Las personas que también están protegidas en contra de una deportación son los aplicantes de un asilo afirmativo o quienes están en una corte de inmigración, es decir, en un proceso de remoción. Ok, entonces, Luis, llegué a Estados Unidos pidiendo un asilo. ¿Qué tiempo yo tengo para hacer ese proceso? ¿Puedo hacerlo al año o, o tengo un tiempo específico? Buenísima pregunta. Esto es una de las fallas más grandes que puede existir para los inmigrantes que cuando llegan a los Estados Unidos desconocen, por ejemplo, los principios básicos para poder llevar a cabo la solicitud de su asilo. Lo primero que te quiero mencionar, y muchas gracias por esta oportunidad de responder esta pregunta, que las personas eviten llevar a cabo la solicitud de un asilo frívolo. ¿Por qué? Porque las personas vienen acá a Estados Unidos y lo primero que llevan a cabo es la solicitud, la aplicación de un asilo afirmativo frívolo, es decir, cuando llegaron de manera legal, lo que hacen es llevar a cabo la solicitud de este asilo frívolo, es decir, asilo que no tiene fundamentación, asilo que no tiene evidencias, asilo que esencialmente no es basado en hechos reales, solamente con el objetivo de quedarse más tiempo acá en Estados Unidos, de llevar a cabo quizá la solicitud de un permiso de trabajo y obtener un Social Security, lo cual es nefasto porque la administración actual ha expresado que aquellas personas que llevan a cabo un asilo frívolo van a ser, digamos, procesadas de manera expedita y pues posteriormente van a ser deportadas. Ahora bien, la persona regularmente, quien tiene un asilo, digamos, con base en fundamentos, digamos, reales, tiene máximo un año para poder llevar a cabo ese asilo afirmativo. Recordemos la diferencia rápidamente entre asilo afirmativo y asilo defensivo. El Correcto. asilo afirmativo es cuando la persona llega a los Estados Unidos regularmente de manera legal a través de una visa y tiene la posibilidad de solicitar una protección en USCIS, que es quien tiene la jurisdicción para poder llevar a cabo la recepción de esa aplicación de ese asilo, lo cual le denominamos asilo afirmativo porque nadie me está, digamos, llevando a cabo una acción en contra mía, lo que significa que esta solicitud es una solicitud, valga la redundancia, de lograr una protección en contra de una persecución pasada o un miedo a una persecución futura. Entonces, aquí no existe una acción en contra mía. Lo diferente es que cuando ya soy transferido a la Corte de Inmigración o soy sujeto de una NTA o notificación para comparecer ante la, digamos, Corte de Inmigración, cuando llego allá, ya ese asilo ya no es afirmativo, sino que es un asilo que se convierte ahora en una defensa para que yo evite ser deportado a través de ese proceso de remoción. Es decir, ya existe una acción de deportación en contra mía que es básicamente llevada a cabo por el mismo gobierno, por el Departamento de Seguridad Nacional. Esa es la diferencia y esos son los fundamentos. Perfecto. Bueno, la penúltima pregunta de la noche. Aquellas personas, especialmente dominicanos que entraron a Estados Unidos, se entregaron en frontera, dijeron, creo que eso se llama el miedo creíble, pero realmente lo dicen verbal, pero no tienen pruebas. ¿Qué va a suceder cuando lleguen frente a un juez y no haya prueba de lo que dijeron cuando entraron a Estados Unidos? Bastante difícil esa situación, habría que analizar el caso en particular. Regularmente hay que mirar también las situaciones propias de ese país de donde viene la persona. Por ejemplo, regularmente un dominicano es difícil que tenga una fundamentación para un asilo, Así ya es. que pues en Dominicana no, afortunadamente, pues no existen esas persecuciones tales como por ejemplo sí existen en países como Venezuela, Nicaragua, etcétera. Ahora bien, si la persona por una u otra razón sí tuvo unas persecuciones, porque recordemos que la persecución puede haber sido fundamentalmente originada por uno de 5 motivos básicos, por una persecución originada en la raza, en el origen nacional, básicamente por una persecución basada en la religión, por una opinión política o porque pertenecían a un Sexo. grupo social en particular. Mejor dicho, eso es de otro live, Gregory. Entonces, si la persona fue sujeta a esa persecución pasada o tiene
un miedo a una persecución futura, tiene que existir un nexo causal entre esa persecución y la huida de esa persona de ese país de origen. Es decir, que si no existe unas evidencias contundentes para que pruebe un nexo, una concatenación de estos dos elementos fundamentales, pues el asilo va a ser muy flojo. Así que básicamente esta persona solo dependería, en el ejemplo que me expresas, de su propia declaración, de su propia historia, lo cual fundamentalmente es básicamente muy válida, muy valiosa esa declaración, esa historia, pero esta declaración es básicamente una sola evidencia, debe ir acompañada de otras evidencias relevantes para el caso. Así es. Bueno, la última preguntita. Una persona que se haya casado en el pasado por negocios, ya el oficial se dio cuenta que se casó por negocios, ahora tiene una petición de su padre, pero ya después que va al consulado, el oficial le solicita el perdón y dentro del perdón, pues muere el peticionario. ¿Hay probabilidad de que le den ese perdón a esa persona o simplemente ahí pasó el juego? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es decir, aquí hay un juego de elementos que habría que analizar con exactitud, pero realmente, bueno, cuando muere el peticionario existe un proceso que se llama restitución del peticionario, es decir, que se puede reemplazar por un familiar para que pueda llevar a cabo su affidavit of support, ¿no? Es decir, es un proceso muy discrecional, bastante discrecional, pero se puede llevar a cabo, ¿no? Siempre y cuando este nuevo patrocinador cumpla los elementos de elegibilidad para poder ser ese patrocinador y que pues obviamente sea un familiar, etcétera, y otros elementos también que pudiesen conllevar esa solicitud de restitución del peticionario, ¿no? Se puede llevar a cabo este procedimiento acá dentro de Estados Unidos o a nivel, digamos, fuera de Estados Unidos, dependiendo de cada caso en particular. Bueno, pues yo creo que ha sido, creo no, estoy más que seguro, un programa sin desperdicios. A usted le vamos a llamar la crema innata de la migración, el filete de la migración, lo mejor tú sabes, de la carne. Entonces, llevándola al ámbito de la migración, no hay desperdicio con usted. Hay mucho que aprender. Yo digo que usted será el profesor de todos nosotros, hermano. Así Ah, que mi cariño, mi respeto siempre a usted. Que Dios le bendiga y me gustaría que usted me dé los contactos ahí para las personas que están por allá, por Estados Unidos, y los dominicanos que están por aquí también, que quieren hacer ajuste de estatus y personas que quieren hacer procesos, solicitudes de perdones para que lo hagan con su oficina. claro que sí, muchísimas gracias, Gregory. Me siento muy, digamos, halagado y con mucha humildad te digo gracias por todas esas palabras. Aquí a la orden en Miami, al que necesite con mucho gusto, nuestra página web es abogadoluisvictoria.com o en Google, pues, como Abogado Luis Victoria, y pueden llevar a cabo el contacto en nuestra oficina a través de nuestro WhatsApp, que es +1 305 482 1595, +1 305 482 1595. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Luis Victoria que estuvo con nosotros aquí en nuestro espacio Migración al Día. Dios te bendiga, hermano, y ojalá tenerte una Bien. vez más en un programa hablando de otros temas como visa de trabajo, etcétera. Muchísimas gracias, la verdad, Gregory. Espero verlos pronto por allá. Tenemos unos planes de ir a Dominicana. Muchas gracias a todos mis amigos, a ti y a todas aquellas personas tan queridas que son ustedes los dominicanos. Muchísimas gracias, Luis. Dios le bendiga, hermano. Bien. Amén. Gracias. Igualmente bendiciones para ti. Ok, gracias. Señores, ahí estuvo con nosotros el abogado Luis Victoria desde la Ciudad del Sol, Miami. Gracias a él por haber estado con nosotros en nuestro espacio Migración al Día. Pasen todo buenas noches y mañana a las 8 estamos una vez más en vivo. López Migration Service presentó Migración al Día. Hasta el próximo programa.